Imagínate un hombre tan poderoso que controlaba ciudades enteras desde las sombras, acumulaba fortunas que superaban las de países enteros y hacía temblar a presidentes con una sola llamada. Pablo Escobar no era solo un narco, era un rey invisible que convirtió Medellín en el epicentro del terror global, pero su imperio se derrumbó en un suspiro de balas. Prepárate para descubrir la verdadera historia de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una saga de ambición desmedida, traiciones sangrientas y un final que nadie vio venir. Bienvenidos a este viaje al corazón de la oscuridad colombiana. Si esta historia te deja con la piel de gallina, escribe en los comentarios qué crees que fue el mayor error de Pablo Escobar. Tu opinión podría cambiar la forma en que ves este relato. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño municipio de Antioquia, rodeado de montañas verdes y pobreza rural que moldearía su destino implacable. Hijo de un agricultor humilde y una maestra de escuela dedicada, Pablo creció en un entorno donde la supervivencia exigía astucia desde la infancia, vendiendo cigarrillos de contrabando a los 10 años y robando lápidas de cementerios para revenderlas a bajo precio, demostrando ya un talento innato para el engaño lucrativo que lo impulsaría hacia abismos inimaginables. En su adolescencia, el joven Escobar se mudó a Medellín, la ciudad industrial que bullía de oportunidades ilícitas, donde pronto escaló de estafas menores como la falsificación de diplomas universitarios a robos de autos de lujo, acumulando sus primeras cicatrices en peleas callejeras que forjaron su reputación de hombre implacable, dispuesto a todo por el poder. Allí, en las calles polvorientas y vibrantes de Envigado, Pablo conoció a figuras clave que alterarían el mapa del crimen organizado, como los hermanos Ochoa, Jorge Luis y Fabio, herederos de un imperio de contrabando de marihuana que veían en la cocaína el oro blanco del futuro. A los 20 años, Escobar ya dirigía una red de ladrones de vehículos que desmantelaban Mercedes y BMW para vender piezas en el mercado negro, ganando miles de pesos que invertía en audacia creciente, mientras su mirada calculadora ocultaba sueños de dominio absoluto sobre una industria naciente que prometía riquezas obscenas. El contexto de Colombia en los 70, marcada por la violencia política, de la violencia entre liberales y conservadores, creó un caldo de cultivo perfecto para ambiciosos como él, donde la ley era un lujo y la cocaína, extraída de los cultivos selváticos del Perú y Bolivia, se convertía en el nuevo rey de las exportaciones ilegales. Pronto, Pablo Escobar dio un salto audaz al traficar su primera tonelada de cocaína hacia Estados Unidos en 1975, ocultándola en aviones privados y sobornando funcionarios menores para sortear aduanas, lo que le reportó ganancias de cientos de miles de dólares y confirmó su olfato para el negocio que cambiaría el mundo. Esta operación inicial, realizada con aliados locales como Alfredo Gómez López, un contador astuto que manejaba las finanzas ocultas, marcó el nacimiento de su emporio personal, mientras Medellín se transformaba en un hervidero de laboratorios clandestinos donde campesinos procesaban pasta de coca en clorhidrato puro bajo su supervisión férrea. La tensión crecía en las sombras de la ciudad, ya que competidores menores comenzaban a oler la oportunidad, pero Escobar respondía con violencia calculada, eliminando a un contrabandista rival en una emboscada nocturna que envió un mensaje claro: el territorio era suyo y quien lo desafiara pagaría con sangre fresca. Mientras su fortuna se multiplicaba, Pablo se casó en 1971 con María Victoria Henao, una joven de 16 años de familia conservadora que se enamoró de su carisma magnético y su promesa de grandeza, ignorando las manchas de sangre en sus manos que pronto salpicarían su vida entera. La pareja se instaló en un barrio modesto de Medellín, donde nació su primer hijo, Juan Pablo, en 1976. Pero Escobar ya planeaba expansiones que requerirían no solo dinero, sino un ejército leal de sicarios entrenados en tácticas de guerrilla heredadas de las guerras civiles pasadas. La intriga se intensificaba, porque agencias como la DEA estadounidense empezaban a rastrear las rutas aéreas desde Colombia, obligando a Pablo a innovar con submarinos improvisados y mulas humanas que tragaban cápsulas de cocaína, mientras su paranoia inicial por ser descubierto lo impulsaba a tejer una red de informantes en la policía local que le advertían de redadas inminentes. Hacia finales de los 70, el nombre de Pablo Escobar resonaba en los bajos fondos como sinónimo de invencibilidad,
ya que había consolidado alianzas con productores indígenas en la selva amazónica que le suministraban pasta base a precios irrisorios, procesándola en fincas ocultas de Antioquia equipadas con prensas hidráulicas y hornos químicos traídos de México. Su operación generaba millones semanales, permitiéndole comprar propiedades lujosas como la Hacienda Nápoles, un paraíso de 550 hectáreas que pronto albergaría zoológico privado con hipopótamos importados de África, símbolo extravagante de su ascenso meteórico que contrastaba con la miseria de los barrios que controlaba mediante dádivas populistas. Sin embargo, la ambición lo cegaba ante las fisuras emergentes, como la rivalidad con el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, quienes operaban desde el sur con métodos más discretos, sembrando las semillas de una guerra que empaparía Colombia en ríos de sangre. En 1977, Escobar orquestó la formación del Cartel de Medellín, una alianza histórica entre él, los Ochoa, José Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano, y Carlos Leder, un alemán excéntrico obsesionado con el nazismo que aportaba contactos en el Caribe para vuelos masivos. Esta unión monopolizó el 80% del tráfico de cocaína a Estados Unidos, facturando 500 millones de dólares anuales que lavaban mediante constructoras fantasmas y bancos corruptos en Panamá, mientras Pablo invertía en aviones DC-6 que aterrizaban en pistas improvisadas de La Guajira cargadas con 21 toneladas por viaje. La intriga palpitaba porque Leder soñaba con una isla propia en las Bahamas llamada Norman's Cay, convertida en fortaleza inexpugnable con radar y prostitutas para pilotos, donde Escobar visitaba regularmente para supervisar cargamentos que despegaban rumbo a Miami en la noche cerrada, evadiendo cazas de la Marina Yankee. Medellín bullía bajo el dominio invisible del cartel, donde Escobar distribuía dinero a viudas de sicarios caídos y construía barrios enteros como el barrio Pablo Escobar para 500 familias pobres, ganándose el cariño de los desposeídos que lo veían como un benefactor moderno, mientras sus laboratorios producían cocaína de pureza 90%. Pero la tensión escalaba con asesinatos selectivos contra informantes, como el de un policía que descubrió un cargamento y amaneció con la garganta cortada en un basurero, recordatorio escalofriante de que nadie traicionaba al patrón sin consecuencias eternas. Pablo, ahora en sus 30 tempranos, exhibía un físico robusto y una sonrisa encantadora que desarmaba a periodistas, pero sus ojos revelaban la frialdad de un depredador que planeaba su entrada a la política para blindarse legalmente, tejiendo una red de sobornos que penetraba hasta el Congreso colombiano. La década de los 80 amaneció con el cártel en su apogeo, enviando 500 toneladas anuales de cocaína que inundaban las calles de Nueva York y Los Ángeles, generando ganancias semanales de 420 millones de dólares que Escobar quemaba literalmente cuando sobraran en su jardín para no dejar huellas fiscales. Su familia vivía en opulencia en la hacienda Nápoles, con piscinas infinitas, pista de aterrizaje y un avión safari lleno de animales exóticos. Pero Pablo nunca bajaba la guardia, rodeado de guardaespaldas armados con UCIs y granadas que patrullaban los perímetros electrificados. La sombra de la extradición a Estados Unidos, impulsada por el presidente Ronald Reagan, comenzaba a acechar, obligando al cártel a reclutar mercenarios exmilitares para entrenar a 2000 sicarios en campamentos secretos de las montañas andinas, preparando el terreno para una guerra total que transformaría Colombia en un campo de batalla urbano. En 1982, Pablo Escobar decidió dar el salto definitivo hacia el poder legítimo, al postularse como candidato suplente al Congreso por el Partido Liberal, un movimiento calculado que lo posicionaba como el Robin Hood de los pobres en Medellín, mientras su fortuna, estimada en 30.000 millones de dólares, lo convertía en el hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Con campañas electorales financiadas por maletines de billetes repartidos en barrios marginales, Escobar prometía viviendas dignas y empleos estables, ganando el apoyo masivo de los desheredados que ignoraban sus nexos con el narco, y el 5 de marzo juró como congresista en Bogotá, ante un Congreso atónito por su presencia imponente vestida de traje blanco. Sin embargo, la euforia duró apenas meses, porque el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, un fiscal incorruptible con bigote recortado y mirada acerada, inició una cruzada pública contra los narcos infiltrados en la política,
denunciando directamente a Escobar en debates televisados que encendían la ira del patrón y sembraban la semilla de una venganza que mancharía la historia colombiana con sangre presidencial. La tensión en Bogotá se palpaba en el aire cargado de rumores, mientras Lara Bonilla recibía amenazas anónimas que ignoraba con valentía pública, declarando en prensa que los congresistas narcos debían ser erradicados como maleza tóxica, lo que obligó a Escobar a acelerar planes que había incubado en reuniones secretas de la Hacienda Nápoles con sicarios entrenados en Venezuela. El 30 de abril de 1984, en una calle soleada del norte bogotano, el convoy ministerial de Lara fue emboscado por sicarios en motocicletas armados con subametralladoras Ingram, rociando de plomo el Mercedes blindado donde el ministro viajaba sin chaleco antibalas, matándolo instantáneamente en un charco rojo que salpicó las portadas mundiales y desató una guerra total contra el cártel de Medellín. Escobar, desde un escondite en las afueras de Medellín, celebró el atentado como un trofeo necesario, pero sintió la primera grieta en su armadura invencible, ya que el presidente Belisario Betancur declaró estado de sitio y autorizó la extradición a Estados Unidos, medida que Pablo juró combatir hasta las últimas consecuencias, con bombas que harían temblar la nación entera. La rendición de cuentas escaló a proporciones bíblicas cuando en noviembre de ese mismo año el cartel vengó otra afrenta con el derribo del vuelo Avianca 0283, un Boeing cargado con 101 pasajeros que explotó en el cielo sobre los Andes apenas 5 minutos después del despegue desde Bogotá rumbo a Cali, matando a todos a bordo en una bola de fuego que llovió fragmentos sobre colinas remotas y provocó 3 muertes adicionales en tierra. Escobar había ordenado la masacre para eliminar a un informante clave sentado en la fila 17, pero el error trágico de inteligencia convirtió el incidente en un escándalo internacional que pintó al patrón como un genocida sin escrúpulos, mientras agencias como la CIA y el FBI intensificaban la vigilancia satelital sobre sus rutas aéreas desde La Guajira hasta Florida. En Medellín, la población dividida murmuraba en plazas y mercados sobre el monstruo que regalaba casas pero cobraba con vidas inocentes. Y Pablo respondía con filantropía frenética, inaugurando el barrio Pablo Escobar con 4.000 viviendas prefabricadas que aliviaban la pobreza pero ocultaban túneles de escape bajo sus cimientos para sus operaciones sigilosas. Hacia 1985, el cartel de Medellín se había convertido en una máquina de terror urbano, que financiaba guerrillas izquierdistas y paramilitares derechistas por igual para desestabilizar al gobierno, culminando en el asalto al Palacio de Justicia el 6 de noviembre, cuando el M-16, armado por Escobar, irrumpió con ametralladoras y granadas, matando a 98 personas, incluyendo 11 jueces supremos, en un incendio infernal que duró 28 horas. Los comandos guerrilleros, entrenados en campamentos de Escobar en la selva de Córdoba, tomaron rehenes y destruyeron expedientes judiciales sobre extradiciones, pero el ejército colombiano reconquistó el edificio a un costo de vidas que sumó más de 100, dejando a la nación en duelo colectivo, y a Pablo como el arquitecto invisible de la anarquía que buscaba forzar la renuncia a la extradición. La intriga se profundizaba, porque infiltrados del cartel sobornaban a centenares de policías y jueces con millones mensuales, creando una telaraña de corrupción que protegía laboratorios en Urabá capaces de producir 200 toneladas anuales de cocaína envueltas en paquetes de plástico flotantes cruzando el Caribe. Pablo Escobar, ahora con una barba incipiente que lo hacía irreconocible en fotos granuladas, planeaba su inmunidad suprema desde búnkers equipados con monitores de televisión que transmitían noticieros sobre su cacería, mientras su familia sufría el exilio forzado a Panamá, bajo protección presidencial que resultó ser una trampa diplomática. En 1987, un coche bomba en el barrio del Poblado de Medellín, dirigido contra el candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, mató a 4 inocentes, pero falló su objetivo, intensificando la paranoia de Escobar, quien ejecutaba a sospechosos de traición con descuartizamientos públicos colgados de puentes para infundir terror eterno. Su imperio generaba 2.000 millones de dólares anuales, lavados en hipódromos, constructoras y hasta un banco propio en Medellín. Pero la presión de la DEA con el grupo Search Block
liderado por el coronel Hugo Martínez, comenzaba a acercar sus círculos íntimos, eliminando lugartenientes como el mexicano en una redada sangrienta en Coveñas, que dejó cuerpos flotando en playas caribeñas. La guerra de extradición alcanzó su clímax en 1989, cuando Pablo ordenó el asesinato del candidato liberal Luis Carlos Galán, en un mitin en Soacha ante miles de seguidores, donde sicarios disfrazados de guardaespaldas rociaron al carismático líder con balas de 9 milímetros, frente a cámaras que inmortalizaron su caída en un charco de sangre electoral. Galán, quien prometía mano dura contra narcos, se convirtió en mártir nacional y catapultó al poder a César Gaviria como presidente, quien endureció penas pero negoció en secreto con Escobar para evitar más masacres urbanas que ya sumaban 3.000 civiles muertos en atentados con carros bomba de 500 libras detonados en centros comerciales y periódicos bogotanos. Escobar, desde una mansión fortificada en Puerto Triunfo, grababa cintas de audio suplicando paz, mientras sus sicarios volaban el vuelo de Avianca en un intento fallido por Das que mató a 43, demostrando que su poder destructivo rivalizaba con ejércitos regulares, pero agrietaba su imagen de benefactor popular. Finalmente, exhausto por 17 meses de huidas en cuevas andinas y fincas camufladas, Pablo Escobar se entregó el 19 de noviembre de 1991 al presidente Gaviria, a cambio de no extradición y la construcción de La Catedral, una prisión de lujo en Envigado diseñada por él mismo, con saunas, discotecas y torres de vigilancia externas que garantizaban su reinado intocable. Dentro de esos muros de hormigón y vidrios polarizados, Escobar festejaba cumpleaños con 500 invitados, bebiendo champán francés y cocinando en parrillas argentinas, mientras administraba su cartel vía radios encriptadas, recibiendo visitas de políticos corruptos y hasta un partido de fútbol contra la selección antioqueña que ganó por goleada. Pero la ilusión de control se resquebrajó cuando en julio de 1992, durante un partido de dominós con su lugarteniente Poisson, sicarios rivales fueron torturados y asesinados en las canchas de la catedral bajo su supervisión personal, un exceso que enfureció a Gaviria y provocó la orden de traslado a una cárcel federal, que Pablo rechazó con amenazas de bombas masivas. La fuga de la catedral se convirtió en leyenda cuando Escobar y sus hombres sobornaron a guardias para cortar barrotes y escapar en la noche del 1 de julio de 1992 por un túnel excavado bajo alambradas, dejando atrás piscinas vacías y grafitis de burla que humillaron al gobierno ante el mundo, mientras Searchblock redoblaba esfuerzos con tecnología estadounidense de escuchas telefónicas. Pablo, ahora un fugitivo calvo y obeso de 43 años, se escondía en barrios de Medellín como Los Olivos, rodeado de un puñado de leales, incluyendo a su primo el Limón, mientras el grupo Los Pepes emergía de las sombras, financiado por el cartel de Cali, y paramilitares que torturaban y colgaban abogados y contadores de Escobar con genitales cercenados como advertencia macabra. La caza se intensificaba con helicópteros Black Hawk, sobrevolando techos de zinc, y escuchas que captaban sus llamadas diarias a su madre Hermilda y su hijo Juan Pablo, revelando un hombre vulnerable, anhelando contacto familiar, en medio del caos que devoraba su legado sangriento. En las calles angostas y empinadas de Los Olivos, un barrio obrero de Medellín donde el sol apenas penetraba entre techos de chapa oxidada, Pablo Escobar pasaba sus días finales en un apartamento modesto del tercer piso, en la calle 45 con 55. Un refugio improvisado con paredes agrietadas y radios de onda corta que conectaban su voz ronca con el mundo exterior. Allí, rodeado por un círculo menguante de leales como su primo Gustavo Gaviria, ya fallecido en un tiroteo, pero reemplazado por fieles como el Limón y Poison, el patrón engordaba hasta los 120 kilos, mientras fumaba cigarrillos rubios y planeaba la reunificación familiar, ignorando las sombras que se cerraban con helicópteros del Searchblock sobrevolando la ciudad como buitres electrónicos. La familia Escobar, exiliada en Frankfurt bajo nombres falsos, sufría la presión de la DEA que congelaba sus cuentas y amenazaba deportación, obligando a Pablo a realizar llamadas diarias breves pero cargadas de emoción a su madre Hermilda, en un teléfono fijo vulnerable que los agentes del bloque de búsqueda rastreaban con triangulación satelital desde bases en Bogotá. El 1 de diciembre de 1993, día de su cumpleaños número 44, Pablo celebró con un almuerzo frugal de arroz con pollo preparado por su hermana Luzmila.
reflexionando sobre un imperio que una vez controlaba el 70% del mercado global de cocaína, pero ahora se desmoronaba bajo el peso de traiciones internas y la venganza implacable de los Pepes, el grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali, que colgaba cadáveres de contadores y abogados suyos en plazas públicas con mensajes garabateados en sangre. Mientras masticaba lentamente, Escobar sintió un escalofrío al recordar cómo sus antiguos aliados, Rodríguez Orejuela, habían pactado con el gobierno para eliminarlo, enviando sicarios que acribillaban a sus lugartenientes en emboscadas nocturnas que dejaban autos perforados como colanderos en autopistas solitarias. La intriga alcanzaba su punto álgido porque agentes infiltrados del FBI habían instalado repetidoras en torres de telecomunicaciones que captaban sus conversaciones encriptadas, revelando patrones de llamadas a las 10:15 de la mañana cuando contactaba a su hijo Juan Pablo para consolarlo con promesas de regreso que sonaban cada vez más huecas en el aire húmedo de Medellín. Al día siguiente, 2 de diciembre, el destino tejió su nudo final cuando Pablo, vestido con pantalones blancos holgados y una camisa a cuadros que ocultaba su torso voluminoso, tomó el teléfono a las 10:15 para desearle feliz cumpleaños a su hijo mayor desde la ventana abierta del apartamento. Una llamada de 40 segundos que el Search Block interceptó instantáneamente con tecnología estadounidense de última generación. Coronel Hugo Martínez, líder del bloque con cicatrices de batallas previas en su rostro curtido, ordenó la incursión inmediata con 500 hombres armados hasta los dientes, con fusiles Galil y chalecos Kevlar, que rodearon el barrio en minutos, mientras helicópteros Puma iluminaban techos con reflectores cegadores. El Limón, leal hasta el fin, tomó su revólver calibre 38 y cubrió la retaguardia de Escobar, mientras corrían escaleras abajo perseguidos por ráfagas que astillaban puertas y reventaban cristales, transformando el pasillo en un laberinto de humo y plomo, donde vecinos aterrorizados se escondían bajo camas temblando. Escobar y el Limón emergieron al tejado escalando una pared medianera, bajo una lluvia de balas que silbaban como avispas furiosas, con Pablo jadeando por su peso y edad, pero impulsado por la adrenalina de la supervivencia que lo había salvado 1000 veces antes. Desde el tejado vecino, francotiradores del bloque de búsqueda, apostados en posiciones elevadas, dispararon al unísono, alcanzando primero a El Limón en el pecho con una ráfaga de 5,56 milímetros, que lo tumbó de bruces en charcos de agua estancada, su sangre tiñendo el concreto mientras gritaba lealtades al patrón antes de expirar. Pablo, herido en la pierna por un proyectil que le desgarró el muslo derecho, cojeó hacia una tubería oxidada intentando saltar a otro tejado, pero resbaló en el sudor del miedo, exponiendo su espalda ancha al tirador principal, que acertó un disparo en la pelvis seguido de otro en el torso, que lo hizo caer de rodillas ante la barandilla, con el rostro contraído en agonía silenciosa. Los agentes del Search Block irrumpieron en el tejado gritando «¡Viva Colombia!», mientras Pablo, tendido de lado con los ojos vidriosos fijos en el cielo nublado, levantó débilmente una mano en gesto de rendición absoluta, murmurando «No disparen», con voz entrecortada por la hemorragia interna que burbujeaba en sus pulmones perforados. Pero el agente Álvaro Aguilar, según relatos posteriores en memorias publicadas, se acercó con el fusil humeante y disparó el tiro de gracia en la cabeza desde 1 metro de distancia. Una bala que entró por la oreja derecha y salió por el lado izquierdo, destrozando el cráneo en una explosión roja que manchó las tejas eternas, matando al hombre más buscado del planeta a las 11:17 exactos. Otros testimonios de los Pepes atribuyen el disparo fatal a un hermano de Don Berna, o incluso a Carlos Castaño, líder paramilitar, alimentando teorías de conspiración que cuestionan si fue suicidio o ejecución sumaria. Pero el cuerpo, acribillado con 12 impactos, confirmaba el fin de una era sangrienta que dejó Colombia exhalando alivio colectivo mezclado con luto por los miles de víctimas colaterales. El cadáver de Pablo Emilio Escobar Gaviria yacía despatarrado en el tejado con la camisa empapada de sangre y el rostro irreconocible salvo por el bigote característico, mientras policías eufóricos posaban para fotos con el gigante caído cargándolo en hombros como trofeo de caza mayor, un gesto macabro que recorrió portadas mundiales desde El Tiempo hasta The New York Times.
La hacienda Nápoles, abandonada y saqueada, vio cómo sus hipopótamos escapaban a ríos cercanos, multiplicándose en manadas invasoras que aún hoy aterrorizan fincas ganaderas, símbolo persistente de un legado ecológico destructivo nacido de extravagancia narco. Su familia, dispersada por el mundo, enfrentó juicios y pobreza relativa hasta que Manuela y Juan Pablo reconstruyeron vidas bajo identidades nuevas en Argentina y otros países, mientras el cartel de Medellín se fragmentó en células menores absorbidas por rivales que heredaron rutas, pero no el terror mítico del patrón. Medellín renació lentamente de las cenizas de la guerra narco, con barrios como el que Escobar construyó, ahora demolidos para torres modernas, pero cicatrices perduran en madres de desaparecidos que marchan anualmente recordando los 3.000 civiles ultimados por bombas y sicarios en nombre del oro blanco. La extradición, piedra angular de su caída, se convirtió en política estatal que envió a cientos de capos a prisiones estadounidenses, donde languidecieron en celdas de máxima seguridad, rompiendo el ciclo de impunidad que Pablo encarnaba. Hoy, documentales y series reviven su saga atrayendo turistas morbosos a museos improvisados en Envigado, pero expertos coinciden en que su muerte no erradicó el narcotráfico, sino que lo mutó en formas más sigilosas que siguen inundando calles globales con polvos letales extraídos de selvas intactas. Aunque el cuerpo de Pablo Escobar yacía frío en la morgue de Medellín bajo luces fluorescentes que iluminaban 12 heridas de bala en su torso robusto, su sombra se extendía más allá de la muerte, transformando ciudades enteras en laberintos de memoria colectiva, donde el terror se mezclaba con nostalgia perversa, entre los pobres que aún susurraban su nombre como salvador de techos de zinc. La familia inmediata enfrentó un calvario inmediato con María Victoria Henao y los hijos Juan Pablo y Manuela, huyendo a Buenos Aires bajo identidades falsas como los Eli, viviendo en apartamentos modestos mientras agentes del Mossad y la DEA los vigilaban desde sombras diplomáticas, sospechando nexos residuales con células del cartel que intentaban reactivar rutas olvidadas hacia Europa. Roberto Escobar Gaviria, el contador astuto conocido como El Osito, asumió el mando interino desde prisión, donde cumplía sentencia por narcotráfico, negociando treguas con los Pepes que habían decapitado a 20 abogados suyos en represalias brutales, mientras el dinero enterrado en fincas de Antioquia se pudría bajo lluvias torrenciales, devorado por raíces y roedores que reducían fortunas a montones mohosos. En los años posteriores, Medellín se convirtió en un campo de batalla simbólica, donde el gobierno demolió el barrio Pablo Escobar con excavadoras pesadas que aplastaban 2.500 casas prefabricadas donadas por el patrón, reemplazándolas por el moderno barrio Viva Medellín, con parques ecológicos y canchas deportivas que borraban estigmas, pero no las anécdotas de viudas que juraban haber recibido maletines de billetes en noches de duelo. La hacienda Nápoles, expropiada y convertida en parque temático en 2006, atraía turistas morbosos que posaban junto a jaulas vacías de elefantes asiáticos y leones africanos sacrificados por negligencia estatal. Pero el verdadero legado invasor emergía de lagunas artificiales, donde 4 hipopótamos importados en los 80 se reproducían descontroladamente, alcanzando 170 cabezas en 2025, que devoraban cultivos y atacaban pescadores en ríos Magdalena, con colmillos letales, recordando la extravagancia ecológica del narco. Autoridades colombianas debatían esterilizaciones masivas y eutanasias aéreas para contener la plaga rosada, que simbolizaba cómo el imperio de Escobar mutaba formas impredecibles incluso en la tumba. Mientras tanto, Juan Pablo Escobar, renombrado Sebastián Marroquín, canalizó su herencia conflictiva hacia la arquitectura en Argentina, donde diseñaba edificios sustentables para expiar culpas paternas, publicando en 2004 el libro Pablo Escobar, mi padre, que vendió cientos de miles de copias, desmitificando al monstruo como un hombre de contradicciones profundas, que quemó $2 millones en billetes para calentar a su hija Manuela durante una noche gélida en cuevas andinas. Manuela, marcada por depresión crónica e intentos suicidas, desapareció de la vida pública abrazando anonimato absoluto,
que protegía su cordura frágil de paparazzis que acechaban su soledad porteña. Roberto, liberado en 2004 tras reducir sentencia por buena conducta, abrió un museo efímero en el edificio Mónaco de Medellín, un rascacielos de 8 pisos con piscinas y canchas de tenis, donde exhibía camisetas ensangrentadas y radios del patrón, hasta su cierre forzado en 2019 por autoridades que lo tildaron de apología al delito narco. El cartel de Medellín se disolvió como humo de laboratorios incendiados, pero sus rutas renacieron en manos de capos menores como Don Berna, quien desde la picota negociaba paces con el gobierno de Álvaro Uribe en 2002, integrándose al paramilitarismo legalizado que blanqueaba millones en constructoras de Bogotá, mientras el cartel de Cali caía en 2005 con la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela a prisiones estadounidenses, donde languidecían en celdas de aislamiento. Colombia promulgó leyes de justicia transicional que conmutaron penas por confesiones, revelando cómo Escobar sobornó a 500 policías y 50 congresistas con sumas astronómicas lavadas en hipódromos de Antioquia, donde apostaba fortunas en caballos pura sangre importados de Kentucky. La extradición, odiada bandera del patrón, se convirtió en espada de Damocles enviando más de 1.400 narcos a Estados Unidos hasta 2025. Rompiendo ciclos de impunidad que permitieron a Medellín transformarse en hub de innovación con startups tecnológicas y metros aéreos serpenteando comunas empinadas otrora dominadas por sicarios en motos Yamaha. Décadas después, la figura de Pablo Escobar permea la cultura global a través de series como Narcos, que dramatizaron su saga, atrayendo 20 millones de espectadores en Netflix y peregrinos a tours guiados por Envigado, que recorren la catedral convertida en hotel boutique con habitaciones temáticas de saunas y discotecas fantasmas. En 2025, el Congreso colombiano aprobó proyectos de ley prohibiendo souvenirs con su imagen en mercados turísticos de Medellín, donde vendedores como María Montoya defendían llaveros y camisetas como sustento familiar contra detractores éticos que veían en ellos glorificación de 4.000 asesinatos atribuidos directamente al capo. Hijo de un ex sicario convertido en activista, Rojas abogaba por memoria crítica que honrara a víctimas como las madres de Soacha, que perdieron 92 hijos reclutados como falsos positivos por ejército en 2008, bajo presiones narcoresiduales, marchando anualmente con fotos desvaídas que exigían verdad sobre fosas comunes en selvas de Córdoba. Expertos en criminología sostienen que la muerte de Escobar aceleró la fragmentación del narcotráfico en bacriminals, o bandas criminales que controlan el 40% del mercado global de cocaína, con métodos sigilosos como drones submarinos y criptomonedas, inundando Europa con polvos puros 95% procesados en laboratorios móviles de Nariño. Pueblos como Puerto Lleras, en Putumayo, epicentro de cultivos de hoja de coca que generan 10.000 toneladas anuales, viven paradojas donde campesinos rechazan erradicaciones aéreas con glifosato que contaminan ríos y cosechas legales, demandando subsidios alternativos que gobiernos incumplen cíclicamente. La DEA estima que herederos ideológicos de Medellín operan desde México en alianzas con Sinaloa, exportando vía puertos de Buenaventura, donde contenedores de bananos ocultan paquetes plásticos que llegan a Róterdam y Amberes, alimentando epidemias de fentanilo en calles estadounidenses. Hoy, el legado de Pablo Emilio Escobar Gaviria se debate en aulas universitarias de Bogotá, donde estudiantes analizan su Robin Hood populista que construyó escuelas en las comunas, pero financió atentados que mataron jueces supremos, cuestionando si la pobreza rural que lo gestó persiste en valles de Cauca, donde niños custodian cultivos con fusiles oxidados, soñando fortunas imposibles. Presidentes como Gustavo Petro en 2024 proponen paz total, negociando con disidencias de las FARC que heredaron laboratorios en Catatumbo, ofreciendo amnistías condicionales que reviven fantasmas de la catedral, donde capos modernos piden lujos similares en prisiones de máxima seguridad. Mientras hipopótamos escapan a selvas vírgenes multiplicando manadas que alteran ecosistemas fluviales, el fantasma del patrón susurra en corrillos de Medellín, recordando que imperios caen, pero la demanda global de escape químico forja nuevos reyes invisibles en sombras perpetuas.
En el corazón vibrante de Medellín, donde cables del Metrocable surcan cielos que una vez silenciaron helicópteros de persecución, el gobierno de Gustavo Petro en 2024 impulsó campañas de memoria histórica que transformaban tours narco en caminatas reflexivas por comunas empinadas, guiadas por exvíctimas que narraban cómo bombas del cartel de Medellín en los 80 arrasaron mercados abarrotados, dejando huérfanos que hoy lideran cooperativas de café orgánico en valles recuperados de cultivos ilícitos. El Congreso colombiano, presionado por activistas como Juan Sebastián Gómez, aprobó en 2025 un proyecto de ley pionero que prohibía la venta de camisetas con siluetas del patrón y llaveros con su bigote icónico en mercados turísticos como el de San Alejo, imponiendo multas de hasta 20 salarios mínimos y suspensiones temporales de negocios que fomentaban la glorificación de un hombre responsable de 4.000 asesinatos directos, según archivos desclasificados del DAS. Vendedores como María Montoya, madre soltera de una niña pequeña, defendían sus puestos con lágrimas, argumentando que esos souvenirs financiaban rentas de alimentos en barrios donde el empleo formal escaseaba. Pero legisladores replicaban que Colombia ofrecía atractivos infinitos, desde playas caribeñas hasta ruinas taironas, sin necesidad de idolatrar a un genocida, que financió masacres como la del Palacio de Justicia. La controversia escalaba cuando el hijo de un ex sicario, convertido en activista comunitario bajo el nombre de Rojas, confrontaba a turistas europeos luciendo polos con la frase «Pablo Presidente» en plazas renovadas, recordándoles que su padre había recibido balas por lealtad ciega, mientras madres de Soacha perdían 92 hijos en falsos positivos del 2008. Ejecuciones extrajudiciales incentivadas por bonos narcoresiduales que persistían en cuevas de Catatumbo. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respaldó públicamente la ley tildando los productos escobaristas de afrenta a víctimas vivientes, que marchaban anualmente con velas en el Día de la Memoria, sosteniendo fotos desvaídas de jueces y periodistas acribillados en los 90, demandando reparaciones estatales que gobiernos anteriores esquivaron con promesas vacías. Esta batalla cultural simbolizaba la transición de Medellín de capital mundial del homicidio, con 400 asesinatos por 100.000 habitantes en 1991, a epicentro de innovación con startups de inteligencia artificial en el parque EPM, donde jóvenes programan apps contra la reincidencia narco, utilizando datos de satélites que monitorean cultivos en Nariño. Mientras tanto, en las selvas húmedas de Antioquia, los hipopótamos escobaristas se multiplicaban a ritmo alarmante, alcanzando 200 cabezas en 2025, según el Instituto Sinchi. Animales de 3 toneladas que arrasaban fincas de cacao y atacaban botes en el río Magdalena, con mandíbulas capaces de triturar caimanes, forzando al gobierno a desplegar veterinarios con dardos tranquilizantes en operaciones aéreas que costaban millones de pesos mensuales. Expertos ecológicos debatían esterilizaciones hormonales versus eutanasias selectivas en lagunas artificiales de la hacienda Nápoles, ahora parque temático que generaba ingresos por entradas, pero atraía controversia por jaulas donde cocodrilos importados devoraban presas vivas ante familias desprevenidas, perpetuando la herencia destructiva de un hombre que soñó con un zoológico africano en plena selva colombiana. Campesinos ribereños armados con machetes narraban encuentros nocturnos con manadas rosadas que bebían de quebradas contaminadas por glifosato de fumigaciones antidrogas, exigiendo compensaciones que el Ministerio de Ambiente prometía en planes quinquenales ignorados por cortes administrativas saturadas de demandas. En el plano económico global, el vacío dejado por Escobar facilitó la ascensión de carteles mexicanos como Sinaloa, que controlaban el 60% de rutas atlánticas en 2025, utilizando drones acuáticos y túneles transfronterizos para enviar cocaína procesada en laboratorios de Cauca con pureza del 98% hacia puertos europeos como Amberes, donde aduanas holandesas incautaban contenedores de piñas que ocultaban 15 toneladas mensuales.
La ONU estimaba que Colombia producía 1.200 toneladas anuales de clorhidrato, extraído de 200.000 hectáreas cultivadas en Putumayo, regiones donde indígenas Nasa rechazaban erradicaciones forzadas cultivando hoja sagrada para rituales, mientras disidencias FARC cobraban vacunas en dólares digitales vía blockchain que lavaban ganancias en casinos de Panamá. Presidentes como Iván Duque en 2019 intensificaron fumigaciones aéreas con drones que contaminaban napos y ríos, causando cánceres en niños de veredas remotas. Pero Petro optaba por sustitución voluntaria, ofreciendo semillas de palma africana y microcréditos, que campesinos aceptaban con escepticismo, recordando fracasos de planes DARE estadounidenses que inundaron calles gringas con fentanilo sintético 100 veces más letal que la cocaína escobarista. La diplomacia antidrogas evolucionaba con extradiciones récord de 1.500 capos a prisiones federales yanquis, donde capos como Otoniel Guzmán, de Clan del Golfo, purgan perpetuas en ADX Florence, Supermax de Colorado, diseñado para romper voluntades con aislamiento sensorial que inducía locuras en solitarios de 23 horas diarias. Colombia firmaba tratados con Interpol para rastrear criptoactivos narco que blanqueaban 1.000 millones anuales en NFT de arte digital inspirados en murales callejeros de Medellín, donde grafiteros plasmaban siluetas del patrón junto a consignas de paz total que Petro negociaba con mesas de diálogo en Norcasia. Víctimas organizadas, como el Movimiento de Víctimas del Narcotráfico, exigían fondos de decomisos para clínicas de rehabilitación en Cali, donde adictos recuperados narraban cómo polvos puros 90% de herederos caleños arruinaron familias enteras, presionando leyes que destinaban el 10% de incautaciones a museos interactivos que simulaban explosiones de carros bomba para educar escolares sobre costos humanos de la ambición desmedida. En las aulas de la Universidad de Antioquia en Medellín, donde murales abstractos ocultan grafitis antiguos de consignas narco, profesores de criminología como Francisco Gutiérrez Sanín analizan en 2025 cómo el modelo escobarista de filantropía armada inspiró a capos modernos que construyen canchas polideportivas en Catatumbo para reclutar jóvenes en bandas como el Clan del Golfo, ofreciendo salarios de $1.000 mensuales que superan jornales agrícolas en regiones donde el Estado invierte menos del 1% del PIB en desarrollo rural. Estudiantes con laptops financiadas por becas Fulbright debaten si la muerte del patrón en el Tejado de los Olivos aceleró la profesionalización del narcotráfico en empresas transnacionales que generan 100.000 millones de dólares anuales globales, lavados en criptoactivos y bienes raíces de Miami, donde mansiones expropiadas a lavadores colombianos se venden a millonarios tech de Silicon Valley, ignorantes de su origen sangriento. Estas discusiones revelan paradojas donde el PIB colombiano creció un 4% en 2024, impulsado por exportaciones agroindustriales, que camuflan rutas de cocaína en cargamentos de aguacates hacia Europa, mientras el gobierno de Petro enfrenta dilemas éticos al redistribuir la hacienda Nápoles a campesinos que rechazan el estigma, pero aceptan títulos de propiedad para cultivar piñas orgánicas en suelos envenenados por vertederos de precursores químicos de los 80. La cultura pop global perpetúa el mito con podcasts en Spotify que acumulan millones de descargas recreando audios de Escobar negociando con Gaviria en la catedral, mientras influencers argentinos como Sebastián Marroquín firman libros en ferias de Buenos Aires que venden 200.000 ejemplares anuales, desglosando contradicciones paternas como el hombre que donó estadios pero ordenó volar el vuelo Avianca matando a 110 inocentes. En TikTok, vídeos virales de 15 segundos muestran reconstrucciones en 3 dimensiones del apartamento fatal con filtros de balas trazadoras que alcanzan 100 millones de vistas, atrayendo a generación Z fascinada por el drama shakespeariano de un rey caído que controlaba el 70% del mercado mundial de cocaína en su cenit. Esta glorificación digital choca con campañas estatales como la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que produce documentales educativos proyectados en escuelas de comunas donde niños de 10 años recitan poemas sobre víctimas de carros bomba, fomentando rechazo a la figura del patrón, que aún recibe ofrendas florales en su tumba del cementerio Montesacro, visitada por peregrinos anónimos cada 1 de diciembre.
En el plano internacional, la Casa Blanca, bajo el presidente Donald Trump en 2025, endurece sanciones con el Plan Colombia 2.0, que destina 1.000 millones de dólares a drones de vigilancia en el Pacífico, interceptando semisumergibles narco que transportan 15 toneladas mensuales desde Tumaco hacia California, donde fentanilo sintético mexicano eclipsa la cocaína tradicional, reduciendo demanda en un 20%, según reportes de la DEA desclasificados. Ministros de Justicia europeos en Bruselas presionan extradiciones express de 40 capos caleños a La Haya por crímenes de lesa humanidad, argumentando que herederos de Medellín financiaron paramilitares que desplazaron 2 millones de campesinos en Urabá durante los 90, dejando pueblos fantasmas habitados por viudas que tejen hamacas vendidas en mercados éticos de Ámsterdam. Estas alianzas multilaterales contrastan con foros de la ONU en Viena, donde delegados bolivianos defienden la hoja de coca como patrimonio cultural indígena, proponiendo regulaciones medicinales que Colombia evalúa tentativamente para despenalizar cultivos menores y romper monopolios de laboratorios clandestinos en valles de Huila, equipados con reactores chinos importados vía Venezuela. Medellín, renacida como capital de la innovación con el cuarto lugar mundial en startups per cápita, según el Global Entrepreneurship Monitor. Alberga conferencias anuales sobre posconflicto, donde alcaldes como Quintero dialogan con sobrevivientes del Palacio de Justicia, que perdieron hermanos en el incendio de 1985, diseñando apps de geolocalización que alertan a comunidades sobre incursiones de Bacrim en tiempo real, salvando vidas en veredas remotas. Empresas como Rappi, nacida en garages del Poblado, donde Escobar tuvo búnkers, contratan ex sicarios rehabilitados como repartidores en motos eléctricas, que recorren calles seguras iluminadas por farolas LED, financiadas por impuestos a turismo ecológico, que reemplazan narcotours prohibidos desde 2023. Esta metamorfosis urbana simboliza resiliencia, donde mujeres líderes de cooperativas de cacao en San Rafael exportan chocolate premium a Whole Foods, narrando en etiquetas cómo superaron viudez por balas perdidas en guerras de los Ochoa, para empoderar a hijas que estudian ingeniería en la EAFIT, rechazando legados de violencia paterna. Sin embargo, tensiones subterráneas persisten en cárceles como La Picota, donde antiguos lugartenientes escriben memorias serializadas en El Espectador, revelando cómo Escobar entrenó a 500 niños sicarios en campamentos de Ituango con tácticas de Vietnam aprendidas de mercenarios escoceses, generando debates éticos sobre publicar testimonios que humanizan monstruos pero exponen redes residuales activas en prisiones. El Ministerio de Defensa despliega inteligencia cibernética para desmantelar darknets, donde vendedores ofrecen rutas fantasma por bitcoins, rastreando transacciones que financian microtráfico en Bogotá, donde adictos de estrato bajo consumen bazuco, impureza derivada de residuos escobaristas que causa psicosis en un 10% de usuarios, según el Instituto Nacional de Salud. Mientras hipopótamos mutan genéticamente adaptándose a ríos amazónicos con poblaciones de 300 proyectadas para 2030, ecólogos proponen santuarios transfronterizos con Ecuador para mitigar daños, recordando cómo la extravagancia de un narco solitario alteró equilibrios biológicos por generaciones, en un recordatorio vivo de que imperios caídos dejan huellas imposibles de borrar en paisajes humanos y naturales. En las cumbres andinas de Nariño, donde nieblas eternas ocultan fincas de hoja de coca que generan el 40% de la producción nacional, disidencias de las FARC heredan laboratorios móviles de herederos escobaristas equipados con prensas hidráulicas chinas que procesan 500 toneladas anuales destinadas a mercados europeos, donde aduanas de Rotterdam incautan cargamentos valorados en 1.000 millones de euros, ocultos en contenedores de flores tropicales. Campesinos NASA, guardianes ancestrales de la hoja sagrada utilizada en rituales chamánicos desde épocas precolombinas, rechazan fumigaciones con glifosato que provocan malformaciones en recién nacidos y contaminan quebradas vitales para pesca, exigiendo en foros de la ONU regulaciones que permitan exportaciones medicinales de extractos cocaicos a farmacéuticas suizas interesadas en analgésicos naturales.
el presidente Gustavo Petro, en su pacto de paz total firmado en Norcasia durante 2024, negocia con comandantes disidentes como alias Gentil Duarte, ofreciendo amnistías condicionales a cambio de desmantelamiento de rutas aéreas que sobrevuelan la frontera venezolana, cargando 21 toneladas por vuelo en Cessnas modificadas con tanques suplementarios de combustible. Bogotá, epicentro de debates constitucionales, ve cómo la Corte Suprema revisa en 2025 demandas colectivas de 5.000 víctimas del narcoterrorismo, que reclaman el 5% de bienes expropiados a capos para financiar centros de rehabilitación en estratos bajos, donde el bazuco derivado de residuos escobaristas adicta a 200.000 jóvenes anualmente, según el Ministerio de Salud. Programas que incluyen terapias virtuales desarrolladas por startups medellinenses, que utilizan realidad aumentada para simular resistencias a ofertas sicariales en entornos digitales. Exjueces del Palacio de Justicia, sobrevivientes como Gloria Estela Ortiz, dictan conferencias en la Universidad de los Andes, donde narran cómo el asalto financiado por Escobar en 1985 destruyó archivos sobre 2.000 casos de corrupción policial, inspirando reformas judiciales que implementan inteligencia artificial para detectar sobornos en patrones de sentencias que favorecen extraditados. Estas iniciativas contrastan con subastas de hipódromos antioqueños, lavaderos clásicos, donde el gobierno remata establos pura sangre por 100 millones de pesos, recaudados para becas universitarias en ingeniería ambiental destinadas a hijos de fumigados en Putumayo. En el Caribe colombiano, puertos como Buenaventura emergen como hotspots de semisumergibles narco que navegan 2.000 millas sin repostar, transportando 8 toneladas de clorhidrato a Galveston, en Texas, donde la CBP estadounidense despliega radares submarinos financiados por el Plan Colombia 3.0, que invierte 500 millones de dólares en inteligencia compartida con bases navales en Turbo. Pescadores afrodescendientes de Chocó, desplazados por masacres paramilitares aliadas a los Pepes en los 90, forman cooperativas que exportan tilapia orgánica a cadenas como Walmart, narrando en documentales de Netflix cómo superaron secuestros por guerrillas que cobraban vacunas en nombre del cartel de Medellín para financiar fusiles AK-47 traídos de Albania vía Panamá. Esta resiliencia económica simboliza transiciones donde mujeres cabezas de familia lideran tours ecológicos por manglares que ocultan antiguas pistas de aterrizaje escobaristas, ahora reforestadas con mangos y guayabas, que generan empleos verdes para 1.000 familias en regiones olvidadas por décadas de plomo. La influencia cultural persiste en Corrillos de Cali, donde grafiteros plasmados siluetas del patrón, junto a consignas de Robin Hood urbano, provocan debates municipales que multan murales con sanciones de 10 salarios mínimos. Pero artistas como Chota 13 defienden expresiones como catarsis colectiva, que procesa traumas de bombas en centros comerciales que mataron cientos en 1989. Series derivadas de Narcos como El Patrón del Mal acumulan 500 millones de streams en plataformas latinas, atrayendo inversiones turísticas a Envigado, donde hoteles boutique en la Catedral ofrecen habitaciones temáticas con réplicas de radios encriptadas por 20.000 pesos la noche, generando controversia con asociaciones de víctimas que exigen conversión en memoriales interactivos con testimonios holográficos de Lara Bonilla y Galán. Influencers globales como Andrew Tate visitan Medellín promocionando gimnasios en antiguos búnkers escobaristas que entrenan bodyguards para capos modernos, fusionando legados de violencia con industrias fitness que facturan 50 millones anuales en suplementos proteicos exportados a gyms de Dubái. Expertos de la DEA en informes desclasificados de 2025 estiman que mutaciones del modelo Medellín operan en México con alianzas Jalisco Nueva Generación, que controlan el 50% de fentanilo precursor chino procesado en superlaboratorios de Sinaloa, inundando Apalaches con pastillas oxicodona falsificadas que causan 100.000 sobredosis anuales, superando epidemias de crack noventero financiadas por Escobar. Diplomáticos colombianos en Washington lobby por despenalización regulada de coca medicinal que compita con sintéticos letales, proponiendo plantaciones certificadas en la Macarena supervisadas por satélites europeos que monitorean hectáreas en tiempo real para evitar desvíos a carteles. Mientras hipopótamos escobaristas cruzan fronteras amazónicas estableciendo poblaciones en Perú con tasas reproductivas del 30% anual,
Biólogos internacionales colaboran en protocolos genéticos que preservan diversidad sin riesgos humanos, recordando cómo un solo hombre alteró paisajes continentales con caprichos zoológicos que perduran como advertencia ecológica perpetua. En el distrito de La Macarena, epicentro de fumigaciones fallidas que dejaron suelos estériles en 2015, campesinos del departamento de Meta experimentan con programas piloto de sustitución voluntaria impulsados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cultivando 500 hectáreas de cacao fino de aroma que exportan a chocolaterías belgas por precios premium de $10 el kilo, transformando antiguos guardianes de mata de coca en emprendedores que rechazan ofertas de disidencias pagadas en gramos de oro blanco. El gobierno de Gustavo Petro, pese a sanciones estadounidenses anunciadas en octubre de 2025 que congelan activos de funcionarios acusados de laxitud antidrogas, insiste en su paz total negociando con Frentes Décimo de las FARC, que controlan el 30% de cultivos en Cauca, ofreciendo títulos de tierra y microcréditos por valor de 100 millones de pesos por familia, a cambio de destrucción de prensas químicas que procesan pasta base con precursores traídos de puertos gallegos en España. Estas mesas de diálogo en Norcasia generan tensiones diplomáticas con Washington, donde el secretario de Estado, Marco Rubio, califica a Petro de facilitador involuntario de un récord de 1.200 toneladas anuales de cocaína, según reportes de la DEA, cifras que superan picos escobaristas de los 80, cuando el cartel de Medellín facturaba 7.000 millones de dólares, pero con pureza inferior al 70% frente al 98% actual procesado en superlaboratorios de Nariño, equipados con espectrómetros importados de China. En prisiones de máxima seguridad como Convita, capos extraditados como Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, sucesor espiritual de Medellín capturado en 2021, purgan perpetuas en celdas de hormigón con aislamiento acústico, que impide comunicaciones vía drones como las usadas por Escobar en la catedral, mientras sus confesiones bajo la justicia y paz revelan cómo redes residuales lavan ganancias en bienes raíces de Panamá, valuados en 500 millones que financian campañas políticas en Antioquia. La Policía Nacional, asesorada por expertos de la DEA en Bogotá, desmantela en 2025 100 laboratorios móviles detectados por satélites Sentinel europeos que capturan emisiones infrarrojas de hornos químicos en selvas de Guaviare, incautando 15 toneladas mensuales, valoradas en 50 millones de dólares, que redistribuye en escuelas técnicas para 500 jóvenes de comunas de Medellín, donde el microtráfico de bazuco mata a 2.000 por sobredosis anuales, según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos. Estas operaciones contrastan con críticas de Human Rights Watch, que documenta ejecuciones extrajudiciales de 70 sicarios en operativos nocturnos en Tumaco, alimentando reclamos indígenas en Vera que exigen autonomía sobre territorios ancestrales invadidos por pistas clandestinas que sobrevuelan con Piper Navajo, cargados de 21 toneladas rumbo a México. La economía narco muta hacia diversificación, con carteles colombianos aliándose a hackers venezolanos que operan darknets en Tor, vendiendo rutas por criptomonedas estables como USDT, generando 400.000 millones globales anuales, según estimaciones de la ONU, que posicionan a Colombia como proveedor del 55% del polvo que inunda calles de Filadelfia y Ámsterdam, donde pureza récord causa epidemias con 100.000 muertes en Estados Unidos, superando guerras de pandillas noventeras, financiadas por vuelos escobaristas desde Norman's Cay. En respuesta, la Unión Europea financia con 200 millones de euros el programa Frontex Pacífico, que patrulla con fragatas LCS interceptando Go Fast Boats en el Chocó, que transportan 8 toneladas camufladas en barriles de atún, mientras Interpol rastrea contenedores en Rotterdam con rayos X que revelan paquetes plásticos adheridos a piñas de Urabá exportadas legalmente por multinacionales como Dole. Campesinos de Putumayo, hartos de ciclos viciosos, forman asociaciones que demandan legalización regulada de derivados cocaicos para energéticos naturales, compitiendo con Red Bull en mercados asiáticos,
propuestas que ganan tracción en la Asamblea Legislativa, pese a vetos conservadores que invocan fantasmas del Palacio de Justicia para bloquear reformas. Medellín consolida su renacimiento con el índice de homicidio reducido a 20 por 100.000 habitantes en 2025, gracias a inteligencia predictiva de la alcaldía, que despliega 500 drones civiles monitoreando motos sospechosas, reminiscentes de sicarios ochenteros, permitiendo a barrios como la Comuna 13 celebrar carnavales de paz con murales que transforman siluetas del patrón en palomas blancas pintadas por artistas locales que ganan concursos internacionales en Venecia. Empresas unicornio como Avi, valuadas en 2.000 millones, contratan exreclusos rehabilitados en call centers que atienden hipotecas digitales blanqueando economías informales hacia formalidad, mientras el Metrocable conecta comunas empobrecidas con centros tecnológicos donde programadores desarrollan blockchain antidrogas que transparenta cadenas de suministro de café huilense, evitando desvíos a mulas humanas que tragan 75 cápsulas por viaje. Esta metamorfosis inspira documentales de HBO que entrevistan a madres de falsos positivos del 2008, mujeres que lideran fundaciones financiadas por royalties de narcos para becar a 1.000 niñas en carreras STEM, cerrando ciclos de violencia donde hijas de víctimas estudian medicina forense para exhumar fosas en Córdoba ocultas por paramilitares aliados a los Pepes. A 3 décadas de la muerte en el tejado, el legado de Pablo Escobar se diluye en complejidades, donde su terror unificó enemigos pero fragmentó monopolios, permitiendo innovación criminal con IA que optimiza rutas satelitales evadiendo radares, mientras Colombia navega tensiones geopolíticas con Trump, exigiendo fumigaciones masivas que Petro rechaza priorizando desarrollo humano en valles que gestaron al patrón desde pobreza rural. Expertos del Wilson Center pronostican que sin demanda estadounidense reducida al 30% vía despenalizaciones como en Oregón, producción persistirá en 1.500 toneladas proyectadas para 2030, alterando ecosistemas con hipopótamos mutantes y suelos agotados, recordando que reyes caen, pero adicciones globales coronan nuevos emperadores invisibles en selvas eternas. En las profundidades selváticas de Guaviare, donde ríos color chocolate serpentean entre palmas gigantes que ocultan pistas de aterrizaje iluminadas por antorchas improvisadas, microcarteles emergentes conocidos como las águilas negras, reclutan adolescentes huérfanos de fumigaciones pasadas, ofreciéndoles $1.000 mensuales por vigilar cargamentos de 15 toneladas procesados en hornos solares que evaporan solventes chinos importados vía Ecuador, elevando la producción nacional a récords de 1.400 toneladas anuales, según informes desclasificados de la DEA en 2025, que acusan al gobierno de Gustavo Petro de permisividad bajo sanciones financieras impuestas por la administración Trump. Estos jóvenes, armados con fusiles Galil, robados de depósitos militares durante disturbios del paro campesino de 2024, patrullan perímetros electrificados mientras mulas humanas locales tragan 80 cápsulas de clorhidrato por viaje rumbo a Centroamérica, alimentando alianzas con MS-13 en El Salvador que controlan prisiones enteras y remesas narco que superan remesas legales en un 30%, según el Banco Central de Colombia. La tensión geopolítica escalaba cuando el ministro de Hacienda estadounidense Scott Bessent declaró en octubre de 2025 que el flujo tóxico desde Colombia había alcanzado picos decenales, inundando calles de Ohio con pureza letal que causaba 50.000 sobredosis anuales, provocando respuestas furiosas de Petro en X, donde juraba soberanía sobre cultivos ancestrales, negando vínculos directos con traficantes que financiaban sus mesas de diálogo con 10% de ganancias desviadas a campañas políticas en Antioquia. Bogotá bullía con manifestaciones de madres de Soacha que bloqueaban la Plaza de Bolívar, exigiendo reaperturas de investigaciones sobre falsos positivos del 2008, donde el ejército presentó 92 jóvenes como guerrilleros abatidos para cobrar bonos narcos residuales heredados de épocas los Pepes. Mujeres que ahora lideran fundaciones financiadas por royalties de tours virtuales narcos en Oculus, que generan $20 millones anuales para terapias de duelo en comunas caleñas donde viudas de jueces acribillados narran audioguías en español e inglés para turistas remotos. La Fiscalía General, equipada con software IBM Watson donado por Estados Unidos, analiza patrones de lavado en hipódromos de Bello,
donde excontadores escobaristas apuestan fortunas en caballos pura sangre, descendientes de establos del patrón, decomisando 100 millones de pesos mensuales que invierten en drones agrícolas para veredas de Caquetá, donde campesinos prueban cultivos de stevia 12 veces más dulce que la coca, pero con subsidios estatales crónicamente retrasados por corrupción en ministerios. Estas tensiones internas contrastaban con éxitos operativos como la Operación Orión 2.0, que desarticuló en noviembre de 2025 una red de 60 laboratorios en norte de Santander, incautando 25 toneladas valoradas en 80 millones de dólares, celebrada por Coronel Martínez Hijo, quien lideraba Search Block Moderno con chalecos antibalas fabricados en Medellín por empresas que emplean exsicarios rehabilitados en programas de la Cruz Roja. En Cali, antigua fortaleza de los Rodríguez Orejuela, donde piscinas infinitas de mansiones expropiadas ahora albergan centros de adicciones gratuitos para 10.000 pacientes anuales, el cártel de Valle, mutado en La Oficina, administra microtráfico con apps de delivery disfrazadas de Rappi, que entregan dosis de bazuco en motos eléctricas, evadiendo cámaras de la Superintendencia de Vigilancia, generando 50 millones mensuales lavados en salones de belleza de estratos altos, donde esposas de congresistas reciben manicuras pagadas con criptoactivos Tether. Autoridades municipales impulsan murales comunitarios en el barrio Siloé, que transforman grafitis de El Señor de los Cielos en paisajes de paz con palomas y niños jugando fútbol en canchas construidas con concreto de demoliciones de la catedral. Iniciativas que redujeron homicidios juveniles en un 40% según el Instituto de Paz de la Universidad del Valle. Sin embargo, sombras persistían con asesinatos selectivos de informantes, colgados de puentes peatonales, con mensajes en cartulinas que advertían a testigos de extradición sobre destinos similares al de El Mexicano, acribillado en playas de Coveñas. Recordatorios escalofriantes de que lealtades cambian, pero venganzas perduran en códigos callejeros transmitidos generacionalmente. La cooperación internacional culminaba en ejercicios conjuntos Orion Shield, donde fragatas de la Armada colombiana patrullaban con destructores estadounidenses del Cuarto Flota, interceptando semisumergibles tipo narcosubs de 20 metros que navegaban 1000 millas submarinas, cargando 12 toneladas desde Tumaco hacia Manzanillo en México. Tecnología heredada de diseños escobaristas de los 80, pero con fibra de carbono indetectable por sonar. En Viena, delegados colombianos presentaban en la Comisión de Narcóticos de la ONU datos de reducción voluntaria de cultivos en un 10% en Huila, gracias a incentivos de 500.000 pesos por hectárea, sustituida por maíz blanco transgénico resistente a sequías. Propuestas que ganaban apoyo de delegaciones uruguayas expertas en cannabis regulado, que exportan 1.000 toneladas legales anuales, compitiendo con mercados negros andinos. Mientras tanto, hipopótamos escobaristas alcanzaban 400 cabezas migrando a quebradas del Orinoco, donde atacaban ganado criollo, causando pérdidas de 2 millones de pesos mensuales a finqueros que demandaban operativos de control poblacional, con rifles de alta potencia financiados por WWF. A 3 décadas del tejado fatal, Colombia navegaba un equilibrio precario, donde producción récord coexistía con innovación social que convertía víctimas en líderes comunitarios, demostrando que legados de terror forjan resiliencias inesperadas, pero adicciones globales perpetúan ciclos donde nuevos patrón emergen de anonimato digital, susurrando promesas de riqueza en chats encriptados de Telegram, que reclutan en barrios donde Escobar regaló casas ahora demolidas para torres inteligentes iluminadas por soles artificiales. En las salas de crisis de la Casa Blanca en Washington, donde pantallas LED proyectan mapas satelitales de selvas colombianas iluminadas por focos térmicos de laboratorios activos, el presidente Donald Trump declaraba en noviembre de 2025 su apoyo explícito a operaciones agresivas contra carteles mexicanos y colombianos, afirmando que bombardearía fábricas de cocaína en Colombia con orgullo patriótico para salvar millones de vidas americanas devastadas por sobredosis que alcanzaban récords de 100.000 anuales, impulsadas por flujos tóxicos desde Tumaco y Buenaventura. Sanciones financieras impuestas en octubre contra el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás y el ministro Armando Benedetti congelaban activos en dólares estadounidenses,
acusándolos de facilitar producción récord de 1.400 toneladas anuales, que inundaban calles de Ohio y Pensilvania, con pureza letal del 98%. Declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que provocaron respuestas furiosas de Petro en redes sociales, defendiendo soberanía sobre cultivos campesinos y calificando intervenciones yanquis como actos de tiranía imperialista, reminiscentes de invasiones pasadas. Esta escalada diplomática culminaba con la cancelación de visas estadounidenses a Petro, tras protestas en Nueva York, donde exhortó a militares gringos a desobedecer órdenes trumpistas, sumando a Colombia al exclusivo club de sancionados junto a Rusia y Venezuela, mientras Trump cortaba subsidios del Plan Colombia por $500 millones anuales, redirigiéndolos a muros fronterizos en Texas. Bogotá respondía con orgullo nacionalista, retirando su embajador de Washington y movilizando la Armada Nacional en ejercicios conjuntos con Rusia y Venezuela, que patrullaban el Caribe interceptando narcosubs independientes, mientras Petro impulsaba en la Asamblea Nacional un referéndum sobre despenalización medicinal de derivados cocaicos, que dividía opiniones entre conservadores evocando atentados escobaristas y progresistas visionando exportaciones legales a farmacéuticas europeas por 1.000 millones anuales, compitiendo con opioides sintéticos. Operaciones policiales como Orión Final, en diciembre de 2025, decomisaban 225 toneladas en 6 semanas, récord mundial, coordinado con Interpol y Europol, destruyendo superlaboratorios en Catatumbo, equipados con drones chinos para fumigación inversa de precursores que generaban ganancias de 100.000 millones globales lavados en criptomonedas Tether y NFT de arte narco en plataformas de Dubái. Madres de víctimas del narcoterrorismo, desde Lara Bonilla hasta Galán, lideraban marchas multitudinarias en la Plaza de Bolívar, exigiendo justicia transicional que conmutara penas por confesiones revelando cómo herederos de Medellín financiaban paramilitares con 10% de rutas aéreas que sobrevuelan Darién, cargando 15 toneladas en Piper Aztec modificados con alas cargantes. Medellín cerraba el círculo histórico, demoliendo el último edificio mónaco con explosivos controlados, ante multitudes eufóricas que aplaudían el fin simbólico de glorificaciones al patrón, convirtiendo el solar en parque memorial, con esculturas abstractas de víctimas y QR codes enlazados a testimonios orales de sobrevivientes del Palacio de Justicia, que narran en realidad virtual el incendio de 1985 financiado por Escobar. La Comuna 13, epicentro de masacres noventeras, inauguraba centros tecnológicos financiados por Google, con 1.000 puestos de programación blockchain que transparentan cadenas de cacao huilense, evitando desvíos narco, empleando a 2.000 jóvenes exmicrotraficantes en apps que geolocalizan pistas clandestinas, salvando vidas rurales en valles de Cauca, donde disidencias FARC negocian paces totales a cambio de títulos colectivos sobre 200.000 hectáreas. Hipopótamos escobaristas, ahora 500 cabezas según conteos aéreos del Sinchi, poblaban ríos transfronterizos con Perú, estableciendo el primer parque transnacional de especies invasoras, donde biólogos esterilizaban vía helicópteros con dardos hormonales, transformando legado destructivo en laboratorio ecológico global, que atraía fondos de la Unión Europea por 100 millones de euros anuales. Colombia emergía de las sombras de Pablo Emilio Escobar Gaviria, como nación resiliente que convirtió terror en innovación, donde calles seguras de Medellín albergaban festivales de luces navideñas sin temor a carros bomba, y campesinos de Putumayo cosechaban palma africana en suelos regenerados por biofertilizantes que revertían daños de glifosato ochentero. El fantasma del patrón persistía en corrillos turísticos que visitaban el tejado reconstruido de los Olivos, con hologramas de su caída final, pero generaciones millennial y Z priorizaban startups verdes sobre mitos narco, demostrando que imperios construidos en sangre blanca se disuelven ante educación y oportunidades que cierran ciclos de pobreza rural gestora de monstruos. Esta saga de ascenso meteórico y colapso trágico recordaba que la verdadera invencibilidad radica en comunidades unidas contra adicciones globales, navegando futuros donde Colombia dicta términos en foros de la ONU, proponiendo legalizaciones reguladas que erosionan monopolios criminales para siempre.